Buenas noches, mi nombre es Lady Natalia Mejía Gutiérrez. Les voy a hablar de la tercera unidad. La rama que escogí de la psicología es la psicología humanista. Creo que con ella es con la que me he identificado hasta ahora. Vamos a empezar con la historia de la psicología humanista. La psicología humanista aparece a mediados del siglo XX como una alternativa a las dos fuerzas principales de esa época de la psicología, que era el conductismo y el psicoanálisis. La finalidad de la psicología humanista era dar una respuesta diferente, abordando los problemas del ser humano, ofreciendo una perspectiva desde el ámbito de la salud más que de la enfermedad. Esta perspectiva apostó por una visión más holística y menos centrada en lo patológico, en las influencias del pasado o del entorno, para potenciar el lado positivo de la naturaleza humana. Así, teorías como las de Abraham Maslow, que dice que la psicología humanista son las necesidades y motivaciones que asentaron una base para dar forma a otro tipo de filosofía. A esta teoría se unen Carl Rogers, quien utilizaba el ejemplo de libertad de los individuos para hablar de la psicología humanista. Abraham Maslow, vamos a hablar de Abraham Maslow, fue el fundador de la psicología humanista en los años 60 y se basa en la creencia de que el ser humano debe ser considerado como un todo, aceptando que existen diferentes circunstancias o factores que afectan la salud mental. Abraham Maslow fue el creador de la teoría de personalidad, quien la identificó en una pirámide de necesidades. Acá a un ladito les agregué la imagen de la pirámide de necesidades según Abraham Maslow. Abraham Maslow habla de una autorrealización, que la define como moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de perjuicios, aceptación de hechos, resolución de los problemas. Reconocimiento es el autorreconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito. Afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual. Seguridad, seguridad física, de empleo, de recursos, de moral, familiar, salud y propiedad privada. Fisiología, respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis. Aquí hablaríamos de las tres necesidades básicas del ser humano. Continuemos con Carl Rogers. Carl Rogers genera la terapia humanista. La terapia humanista es centrada en la persona, o sea, en la misma persona. Dice que la persona altamente funcional se caracteriza por estar en un proceso constante de autoactualización, es decir, búsqueda de un afecto casi perfecto con objetivos y metas vitales. Este señor propone la idea de personalidad, que cada individuo puede analizarse según el modo en el que se acerca o se aleje de ser o vivir la vida al que él pone la etiqueta de las personas altamente funcional. Carl Rogers, ¿qué nos quiere decir con autoactualización? Autoevaluarme, ¿cierto? Autoevaluarme en lo que yo puedo mejorar y puedo generar un efecto casi perfecto con objetivos y metas vitales. Carl Rogers, acá se los coloqué a un ladito y les coloqué una frasecita que me parece pues como interesante, que es: una persona al descubrir que es amada por ser como es, no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor. Vamos a empezar a hablar de en sí qué es la psicología humanista. Y el objeto de estudio de la psicología humanista es el propio ser humano en su contexto natural. Esta corriente se aleja en cierto modo de la idea de causa-efecto en los problemas del paciente, ya que considera que el ser humano está expuesto a numerosos fenómenos vitales que provocan estados mentales que crean fricciones, problemas o malestares. Acá les puse una imagen donde están en una etapa de enamoramiento él y ella, donde él primero la estudia a ella antes de estudiarse a él mismo, y lo mismo hace ella, cosa que está mal hecha. Primero debo estudiarme a mí misma, saber cuáles son mis virtudes, mis defectos a corregir, para poder encontrar otra persona que construya o que se asemeje a mí. ¿Cuáles son los principios de la corriente humanista o psicología humanista?
El hombre es más que la suma de parte. 2. El hombre es la esencia en un contexto humano. 3. El hombre vive de forma consciente. 4. El hombre se halla en situación de elegir. 5. El hombre es un ser orientado hacia una meta. 6. El hombre es solo un ser. Acá podemos ver que todas hablan del hombre, ¿cierto? Y se construye el mismo. El humanismo se centra en el individuo y lo define mediante una serie de principios. Vamos a hablar del número 1. El individuo debe ser aceptado por los demás tal y como es, con sus virtudes o defectos. 2. El ser humano es bueno por naturaleza, por lo que se debe proteger la tendencia, las relaciones sociales. Además, el ser humano tiende a desarrollar su mayor potencial una vez cubiertas las necesidades básicas. Tercer principio, el humano es un ser libre y debe respetar sus libertades. Esto define, con un postulado anterior, si el ser humano es bueno por naturaleza, la libertad de sus acciones se define mucho mejor. Cuarto, al contrario de la corriente conductista, el modelo humanista en psicología define que esta ciencia se debe ocupar de la subjetividad. Enfoque humanista, la manera en que el sujeto interpreta los acontecimientos es más importante que los acontecimientos mismos. Énfasis en el libre albedrío y en la responsabilidad con las propias decisiones. Énfasis en la integridad de las personas por contraposición a cualquier intento de reduccionismo. Las personas tienen la capacidad de convertirse en lo que deseen y llevar una vida más adecuada para ellas. Las características de la teoría humanista o psicología humanista. Ella se define por ser subjetiva, por tener una observación natural, comprensión, autodeterminación, libertad, crecimiento personal, valores en la ciencia, propósitos, metas, causas futuras, explicaciones biológicas de la conciencia humana, la originalidad y la creatividad serían pues las características de la psicología humanista. Bueno, hasta acá es mi presentación. Espero que muchos de los criterios que les di quedaran claros o más o menos evidenciados a los que escogemos esta misma fuente de psicología.